Ok amigos, bienvenidos a un episodio más de este canal. Y hoy vamos a hablar, como en el título lo dice, de por qué muchas de las veces los centros de rehabilitación no funcionan. Y yo creo que este es uno de los temas más importantes que vamos a tratar y que vamos a tratar de comprender, entender y valorar. Aclaro, yo no soy una persona, no soy un experto, yo no estudié mucho estos temas. Simplemente son situaciones que tú ves día con día y llegas a una conclusión. Así como yo tengo mis conclusiones, igual tú puedes tener tus conclusiones, tus diferentes opiniones, y eso debemos de respetarlo. Primeramente, ¿qué es un centro de rehabilitación? Ok, pues como su nombre lo dice, es un punto de reunión donde personas con diferentes tipos de adicciones llegan a rehabilitarse, es decir, a reformarse en la vida, a quitarse esas adicciones que muchos entran por su cuenta y muchos entran ya de plano porque los obligan. Pero al final de cuentas todos están ahí por lo mismo. Aclaramos, una adicción es una adicción, sea cual sea. Tú puedes ser adicto a los videojuegos, al fútbol, a las carreras, a las apuestas, al refresco, al pan, al azúcar, a criticar, así como al alcohol y otro tipo de sustancias que son dañinas para la salud. Pero a final de cuentas todo es dañino para la salud. Todo en exceso se le conoce como adicción. Puedes consumir en tu vida lo que tú quieras, mientras sea ocasionalmente o por fines médicos. Pero ya si es seguido, es una adicción, quieras o no quieras. Y esto es importante, lo que voy a comentarles, porque en mi punto de vista hay personas en las que vemos una persona tomando en la calle todos los días o vagando, y tu mente lo que hace es decir cosas, pensar cosas malas, de que porque no entiendes, o toda la vida de borracho, toda la vida así. Son críticas hacia este tipo de personas que tienen alguno de estas cosas que las que ya hablamos. Igual no voy a mencionarlo mucho porque debido a los problemas de copyright y todo eso, pero para entender de lo que hablamos, bueno, nos referimos a las sustancias o alguna adicción que tengas, sea cual sea. Esa adicción es lo mismo. Es lo mismo. Que claro que otras más son más sanas que otras perjudican más que otras, sí, pero no dejan de ser lo mismo. Principalmente, ¿de qué se encargan los centros de rehabilitación y cómo funcionan? Bueno, principalmente la mayoría de los centros son fundados por personas que pasaron por una situación similar, que lograron reacomodar su vida y algo en su interior les dijo: yo quiero hacer algo para que otras personas puedan salir de este mismo problema que yo tuve. Hay fundaciones que hacen ese tipo de centros y no vamos a especificar ninguno. Pero, ¿qué es lo que hacen estos centros para poder hacer un cambio en la vida de las personas? Principalmente tiene mucho que ver con la salud,
física, mental y emocional. Porque una persona, tanto lo que hacen ahí es desintoxicar tu cuerpo, otra es que te inculcan cosas como el respeto, te castigan, te hacen ver la vida diferente y hacen que tú seas una persona de bien, que respetes, que si robas aunque sea una tortilla a otro compañero, se te castigue y entiendas que no se debe de hacer. Te hacen ver lo que está mal y lo que está bien. Principalmente ese es el objetivo de estos centros de rehabilitación. Pero ¿funcionan o no funcionan? Porque muchos dicen, es que ya estuvo ahí y tal persona y salió lo mismo. Ya estuvo ahí tal persona y salió lo mismo. Quizá tú te identifiques porque tienes un hijo, algún familiar, un hermano, un papá, quien sea. Pero hay que entender una cosa, que estos centros funcionan mientras están ahí. Al salir, la responsabilidad principalmente es tanto de la misma persona, quien obtuvo esa libertad, esos conocimientos que le hicieron saber dentro de ese centro de rehabilitación. Pero una cosa muy importante es el trato o la bienvenida que le den sus familiares. Un ejemplo bien claro es que hay personas que salen, en el centro batallan para darles estos valores de que hoy se come lo que hay, la cantidad que hay. Hoy vamos a hacer aseo, hoy vamos a limpiar. Obligaciones, deberes. El primer día que salen sus padres, como obviamente, creen que esto es un tipo de magia del que tú dices, se va a encerrar, se va a desintoxicar y eso ya no le va a dar ansiedad para que vuelva a hacer lo mismo. Y eso es algo totalmente fuera de la razón. O sea, es algo que no es así. Principalmente el problema, y duele decirlo, pero la mayoría de las veces somos los padres. Sale la persona de un centro de rehabilitación y lo primero que haces es tenerle un pollito en la mesa, un refresquito, dejarle su cuartito, que esté ahí bien atendido, porque crees que eso es lo mejor. Y dices, bueno, por lo menos aquí está encerrado, está en su celular, está viendo películas, por lo menos no está en la calle. Y es que el problema, amigos, no es la calle. El problema es que ese tipo de personas, hay padres que permiten estar mucho a sus hijos así, en esa zona de confort. Imagínate, vienes de una parte donde te dan un chingo de obligaciones, te levantan temprano, te bañan con agua fría, hacen muchas situaciones, tienes que llevar un orden para que alguien se pueda bañar. Tiene que haber un orden para que tú te debas de comer. Tiene que haber un horario para que tú puedas comer. Y de repente llegan, el centro lo que hace es acostumbrarlos a ese tipo de situaciones. Y lo que no entiendes es que cuando salen, tú tratas de darle lo contrario, lo que crees que es bueno para ellos. El centro de rehabilitación lo que hace es formar personas con obligaciones. ¿Para qué? Para que su mente tenga algo que hacer y no estén pensando simplemente en sus adicciones o en hacer cosas que no son buenas. Hay personas, hay padres que permiten que estén semanas sus hijos ahí sin hacer nada. Que al cabo, pues mientras no estén en las calles. Y ese es un error. Imagínate trabajar toda un año, 6 meses, un año, qué sé, para que un centro de rehabilitación forme a tu hijo y de repente salga
y ya le tengas el plato servido, y ya le tengas el refresco servido, y ya le tengas su ropa lavada, y ya le tengas todo. Ese es el primer error que tenemos los padres. Dejar de darles obligaciones de las cuales ya vienen acostumbrados. Y esto se tiene que hacer en el primer instante en el que estas personas salen. En el primer día. En el primer momento. Porque si se siguen acostumbrando a ese tipo de cosas, la persona va a caer donde mismo. ¿Por qué? Porque no tiene responsabilidades. Hay personas que tienen hijos, que ya son abuelos, e incluso ellos les mantienen a sus hijos. O sea, le das la pensión de tu hijo a tus nietos y evades completamente su responsabilidad de ellos. Entonces, ¿tú cómo crees que una persona se va a formar de esa manera en donde viene de una parte donde les enseñan valores, los enseñan a respetar, reciben castigos? Porque yo he visto cómo salen las personas de ahí. Yo he visto cómo entran y he visto cómo salen. Entran mal. Salen totalmente personas que tú dices, wow, o sea, no sé cómo le hicieron ahí, pero nunca pensé que fuera a ser de esa manera. Pero ¿cuánto les dura? O sea, esto tiene que ser para toda la vida. Si tú tienes un hijo que lo tienes en un centro de rehabilitación y pronto va a salir, si tu hijo ya es menor aún, en una escuela, su responsabilidad es no le laves, no le planches, no le sirvas la comida, no le recojas su plato, no le laves su plato, no le limpies su cuarto, pero sin embargo, trata de que lo haga. ¿Por qué? Porque vienen de una costumbre que ya les dieron, de una formación que duró. Eso puede decir que es un estudio, ciertos meses o el tiempo que haya estado recluido. De nada le sirve a un centro de rehabilitación hacer todo eso si en su casa les van a dar lo contrario. Es que mi hijo pobre no encuentra trabajo. No, pues si no encuentra trabajo, ha costado menos. Si se está viendo televisión, si está viendo un celular todo el tiempo, si no te paras por tus hijos, aquí hay algo muy importante y es que muchos creen que el gobierno que tiene la culpa de todo lo que nos pasa, por cómo está la situación, los malos amigos, las malas amistades, pero yo creo que eso mucho tiene que ver con la psicología de las personas. Yo, por ejemplo, tengo amigos que son abogados, presidentes, doctores, licenciados, arquitectos, albañiles, obreros que se dedican al campo, pero también tengo amigos que toman demasiado. Tengo amigos que consumen otro tipo de sustancias. Y eso, de verdad, cuando platicas con cada uno de ellos, es un fundamento, una teoría diferente. Yo no puedo criticar a una persona, sino hablar con ella y entenderlo. Ni siquiera es hablar porque una plática no te va a soltar todo lo que se tiene. Más bien hay que vivir. Hay que entender por qué viven así. Hay que convivir en su ambiente. Hay que ver por qué les gusta ese tipo. Un ejemplo, a mí, yo soy una persona que toma y fuma de repente, pero no me considero un alcohólico. ¿Por qué? Porque principalmente yo puedo tener el refrigerador aquí de mi casa lleno de cervezas y yo no me tomo una sola cerveza.
Puedo tener una caja de cigarros aquí y no fumo ni una sola. Pero cuando estoy en otras situaciones, cuando estoy en algo relax, cuando estoy en algo con amigos que sí lo hacen y está la plática interesante, es cuando aplico eso. Y eso se le puede llamar a lo mejor que eres parrandero, no te gusta, te gusta la convivencia, te gusta platicar. Porque una persona que ya es totalmente alcohólica lo hace solo, encerrado o en una calle. Entonces, antes de decir, de recibir a tus hijos de una rehabilitación, entendamos el sacrificio que se hace. Y no solamente porque pues tú pagaste y son gastos. ¿Te imaginas? Es prácticamente echar a la basura un año tanto de pagar y de formar a una persona, porque si no se rehabilitó en ese tiempo, vas a tener que volverlo a meter. Y ese es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo comete algo, y seamos realistas, desde un principio nosotros sabemos cómo van a ser. Porque si hubo un pleito, hubo un problema, ahí vas en chinga a la comandancia. ¡Ay, mi hijo! Sáquenlo, pero ya. ¿Qué hizo? No es que se anduvo peleando. Es que aquel y... No. A ver, no es que aquel y no es que nada. Enséñense primero a ver la situación real. Y una situación real no se saca en ese rato. Una conclusión, se hace una investigación de por qué se hizo. Pero si ya es un día, ya son cada 8 días, que le prestaste el carro y lo chocó, te tocó arreglarlo y todavía a la semana se lo vuelves a prestar. O sea, ya estás mal. Él no está mal, estás mal tú. Tú como padre. Que no quiere comer porque no le gustó lo que hay. Ahorita voy y te traigo un pollo, mijo. Ahorita voy y te traigo esto. ¿Qué pasa? O sea, tú misma estás haciendo que tu hijo se eche a perder solo. ¿Por qué? Porque le estás evadiendo, solopando sus responsabilidades y las consecuencias que sus actos generan. Si cada 8 días cae a la cárcel, cae a los separos, entonces, ¿de quién crees que sea el problema? Porque obvio, tenemos hijos y todos sabemos cómo son. Un ejemplo, si yo tengo un hijo bien tranquilo, que estudia, que de la escuela, hace deporte y eso, y un día me dicen que está detenido, cabrón. Entonces sí, bueno, a ver, ¿cómo? Pues ahí sí tú dices, no es posible. O sea, este niño no se mete con nadie, pero siempre hay una razón. Puede ser que fue una equivocación, puede ser muchas cosas, pero te saca más de onda. Y hay personas que, por ejemplo, ya tienen a sus hijos, que cada 8 días se pelean, que en los bailes, que llegan borrachos, que llegan a la hora que sea, que les das una moto, que les das todo, y eso es precisamente, fallamos como papás. ¿Y por qué les digo esto? Quererle dar todo a tus hijos, ahorita es el principal problema de todo lo que está pasando aquí. Y el principal problema es de los padres. Los padres. Ahorita ya tienen los morros que son entre los 13 años y los 20 y tantos. Son un problema para el país muchísimos. ¿Por qué? Porque no es que tengan de pobreza como antes, ni carencias. Porque se dice que cada cierta, ¿cómo se le pueda llamar? Cada cierto género de familias, es decir, tus abuelos tenían con carencias a sus padres, pero tenían que comer. O sea, a lo mejor quizá no tenían un carro, una bicicleta, una motocicleta. Y eso a lo mejor nuestros padres de nosotros decían, pues yo quería tener esto, yo quería tener el otro y no se pudo porque mis papás trabajaban para poder tenerlo, pero no podíamos. Te tenían un cuarto donde dormir, te tenían tu comida,
pero también te daban obligaciones. O sea, los abuelos de nosotros eran duros porque sus padres de ellos venían de situaciones de guerra, de cuidados, de respeto. Por eso eran así. Y eso se ha ido perdiendo poco a poco. Aquí el punto es que como nuestros padres crecieron con esas carencias, que se puede decir que eran importantes y no, ahora los hijos, que vienen siendo nosotros, o esa edad que tienen ahorita los morros de unos 17, 13, 17, 18 años, crecieron así porque como sus padres tuvieron carencias y el error de ellos fue decir, yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve porque ahora sí lo tengo. Hay padres que les van bien. Ahí le va una moto, mijo. Ahí le va una tele grande. Ahí le va un celular. Ahí le va su saldo. Ahí le va todo. ¿Por qué? Porque tontamente tu mente cree que como tú no lo tuviste, quieres que tu hijo lo tenga y eso le va a hacer muy bien. Seamos realistas, nuestros papás son personas formadas y son personas de bien. Y yo no digo que nunca hayan tenido problemas, ni nunca haya tenido pleitos, ni nunca haya tenido borracheras, ni vicios. Pero lograron salir de eso gracias a ¿qué? A que tenían responsabilidades. O sea, no era totalmente una vagancia, porque sus abuelos no lo permitían. O sea, sí, te ibas a pistear, pero en la pinche mañana, a ver, mijito, véngase, súbase. Vamos al campo. A la hora que llegaras te llevaban. Ahorita tus hijos llegan. Shh, no hagas ruido, que tu hermano está dormido. Llegó noche del baile. No fue ni a la escuela, pobrecito. No. El primer error. Ahí está el primer error de los padres. Solapar a sus hijos. Hoy a lo mejor es cada mes. Al otro mes va a ser cada semana. Al otro mes va a ser entre semana. Y va a llegar un tiempo en el que lo va a hacer todos los días. Cuando llega ese tiempo, tú ya no tienes modo de corregir a una persona. Ya no tienes la autoridad. Ni ellos te tienen el respeto para poder lograr eso. Principalmente, si tú quieres ayudar a un morro, como le digo, cuando sale de un centro de rehabilitación, no le des comodidades, no le des lujos. No caigas en lo mismo de darle lo que tú no tuviste, porque tú eres una persona quien eres y que cuida cada cosa que le costó gracias a las carencias que tuviste. Dicen que el sufrimiento es malo, pero también es bueno. O sea, depende también de que no sea algo muy, muy grave. Pero la mayoría de las situaciones son cuestiones que tienen arreglo. Entonces, lo que estamos pasando ahorita no es culpa del gobierno, ni de la policía que no haga nada, sino más bien de los padres. Porque ahorita sea como sea, gracias a la tecnología, gracias a lo que tenemos, nos damos cuenta lo que hacen nuestros hijos. Que nos hagamos pendejos es otra cosa. Pero así es. Ayudar a una persona cuando sale de un centro de rehabilitación es que se vaya derechito a inculcarle lo que aquí le dijeron. No acostarse en un sofá a recibirlo con un pollo, un refresquito, una película. Error. Son gente que se formó y son gente que tiene que llevar ese camino. Responsabilidades, que agarre trabajo. Si trabaja, come, y si no, que no coma. Así tiene que ser. Porque hay situaciones de verdad en las que tú dices, chin, de plano no hay trabajo. Ahorita yo me fijo donde vivo. Está lleno de pinches papeles en las postes. Aunque sean fábricas, pero hay trabajo. O sea, no hay pretextos para no hacerlo. Hay fábricas que de plano han querido cerrar porque hay jóvenes que prefieren ese camino fácil de la parranda, de todo eso, a tener un trabajo estable.
que te pueda dar un poco de tranquilidad y seguridad para ti y para tu familia. ¿Quieres que tu hijo crezca siendo una persona de bien? No le des todo. ¿Quieres que tu hijo crezca siendo una persona dañina para el mundo, incluso para ti mismo? Dale todo lo que pide. Complácele sus caprichos. Si no quiere lo que tienes tú en la mesa, ve traerle lo que él quiere. Dale dinero para que salga con sus amigos a tomar. Claro que tú puedas decir, mis hijos son buenos, ellos sí se merecen, claro, porque no seamos tontos. Todos tenemos, nuestros hijos los conocemos. Y hay hijos que de verdad, sí merecen una cosa, pero un hijo que es consciente, o sea, un hijo que aunque se porte del maravilla, aunque se porte, tenga buenas calificaciones, un hijo que hace eso, jamás te va a pedir cosas que no necesita. Como lo puede hacer un auto a una edad muy temprana, una motocicleta, algo nuevo que irremediablemente, aunque puedas comprarlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas crecen con una mentalidad totalmente diferentes. Ni te piden ni te quitan lo básico, su estudio, su comida, pero también que tengan obligaciones. Y eso es precisamente lo que hace que nos formemos como personas o formemos a nuestros hijos como personas. Si usted es una persona que tiene a alguien en un centro de rehabilitación y antes de creer que es culpa de sus amigos, antes de creer que es culpa del gobierno, primero investíguese usted mismo y vea, porque los fallos siempre comienzan en la casa. Sí, podría decir, es que ese se juntó con ese marihuano, la madre, y desde ahí, ok. Sí, pero también en ti estuvo darte cuenta y qué tenías que hacer. Porque el primer día que llegó borracho, lo recibiste en tu casa, le pusiste su desayuno, le sigues lavando la ropa, le prendiste el boiler para que él se fuera al baile, le planchaste su camisa. ¿Sí te fijas que tú cooperaste con eso? ¿Sí te fijas que tú fuiste parte de eso? Entonces, antes de quejarnos y antes de criticar, también, como les digo, primeramente ver los excesos que tiene uno. Y les voy a decir qué tan difícil es salir de un problema de estos. ¿Cómo? Todos tenemos adicciones y todo ese rollo. Es como si yo le dijera a usted, señora, que deje el pan o que deje el refresco. Independientemente, es un vicio. Pues así como usted no quiere dejar el refresco, cree que está bien usted, así cree que está bien usted, que todo el tiempo va a estar así, que nunca le va a hacer daño, que está perfecto y que por lo menos no es un vicio otras cosas. Pues así mismo está pensando su hijo, es lo mismo. Si usted no es capaz de salir de sus propias problemas, si come demasiado pan, si usted fue con el doctor. Esto me refiero porque hay personas que fueron con un doctor que le dijeron, a ti te hace daño la harina, te hace daño el refresco, te hace daño la tortilla, bájale. Y si tú no lo haces, ¿tú cómo puedes pensar que una persona va a salir de un problema aún más grave? Y no es tan grave porque principalmente el problema es más difícil salir de una situación de comer pan dulce que de una adicción más grave. Y así es. Así es que hay que mediarnos y principalmente es un consejo porque yo he convivido con muchas personas y me da mucha, no sé, no es tristeza, es otro tipo de emoción que tú dices, tanto sacrificio que se hace de decir, este muchacho tiene futuro, es muy listo, pero desafortunadamente sus padres fallamos como padres, tanto al darles todo como al no darles nada. Y yo creo que uno de los principales puntos por los que los centros de rehabilitación
vuelven a caer ahí las personas, es porque cuando salen, pues obvio salen porque te tienen que dar un certificado obviamente de que ya se cumplió, pero si tú no la aplicas afuera, tenlo por seguro que va a regresar. Va a regresar 1, 2, 3, 4, 5 veces y jamás van a cambiar. ¿Quieres que tus hijos estén bien? Y este es un consejo de verdad que les doy. Si tu hijo va a salir de un centro de rehabilitación, de un penal o donde sea, si ahí estuvo, cuando salgan no lo recibas con un pollo. No lo recibas con un vaso de refresco, con una coca de litros. No le hagas una fiesta. ¿Por qué? Porque ellos vienen acostumbrados de un sistema que cuesta mucho ponerlos así. Ahí se puede decir. Cuesta mucho formarlos para que simplemente afuera de ese centro lleguen a su casa y tengan todas las comodidades que tienen: internet, luz. ¿Quieres usar internet? Esta es parte de los gastos de tu internet si quieres. ¿Vas a usar la luz? Esta es parte de lo que vas a usar de la luz. ¿Quieres bañarte todos los días? Esta es parte. Este es el jabón que te toca pagar. Esta es la comida que te toca pagar. Este es lo que a ti te toca pagar. Pero yo no tengo dinero. Por eso hay que trabajar. Pero si le das todo eso, no tiene caso que lo mandes a un centro. No tiene caso. Va a volver a lo mismo y peor. Así es que échele mucho coco, amigos y amigas que tienen familiares ahí. Y les digo, no soy una blanca palomita, yo no digo que así, pero de verdad es que a veces las personas nos vemos nuestros propios problemas y vemos los de los demás nada más y criticamos, Pero antes de criticar que porque tu hijo se junta con un tal se va a hacer así, yo creo que no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Yo conozco personas que han estado tomando con nosotros, así, en un billar tomando y todos con la música reciota y todos echando un cigarrito y tomando. Y esa persona simplemente jugando sanamente. O sea que no tiene nada que ver con quién te juntes, güey. No tiene nada que ver. El problema es que te empiezas a juntar cuando las responsabilidades en tu casa no las tienes. Y ese es precisamente el problema. E incluso va a llegar un día, de mí te acuerdas, en el que tu hijo te va a decir: ¿y cómo chingón no quiere que así sea si todo me daba? Si todo me regalaba, si no me pegaba, si no me castigaba. Y es cuando tú vas a decir: puta madre, hasta eso me estás echando en cara. Claro, hasta ese momento vas a entender si de plano en todo ese tiempo no entendiste. Ojalá. Y tristemente hay muchas personas que no les alcanza la vida para solucionar o para darse cuenta de algo que hicieron mal en la vida. ¿Quieres un consejo? ¿Estás mal? No vayas con un psicólogo. Acércate con una persona que haya pasado por lo mismo, que tú sepas que haya pasado por lo mismo. ¿Quieres un consejo sabio? ¿Quieres un consejo de trabajo de cómo salir adelante? Ve con una persona que haya tenido carencias y que ahorita tenga un futuro prometedor. Un psicólogo no te va a ayudar. En ese tipo de situaciones al menos. No hay mejor psicólogo en la vida que la persona que pasó por esas situaciones. Hay personas que para ellos todo está bien, todo es perfecto. Vienen de una familia bien, trabajadora, y precisamente es porque tuvieron responsabilidades. Pero cuando llega una generación que todo le da a sus hijos, tú fíjate en muchas entrevistas y muchos podcasts de ricos, ¿qué hacen?
La mayoría dicen, yo no le doy dinero a mis hijos. Aunque tengan millones y millones, no les dan dinero para que salgan de fiesta con sus amigos. Ellos trabajan. Si de su trabajo ellos quieren gastar, adelante. Pero el día de mañana, si les hace falta un pago para algo, conmigo no cuenten. Que se vayan a un pinche banco a pedir o con un amigo y ya después lo repongan. Y eso es precisamente lo que pasa aquí, en algo más bajito. Si tu hijo gana 1,000 pesos a la semana, 1,200, y tiene familia y tiene un hijo, y si sabe que en ese hijo gasta 600, 500 pesos por semana, y lo demás para comer, si en una parranda tu hijo se chinga ese dinero, mal, pero mal si tú, ay, pobrecito, es que ya no tuvo que comer, se lo gastó. Ahí le va, mijo, porque no va a ajustar para la semana. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente le quitas un, se puede decir que problema, y si es problema, porque le vas a quitar las ganas de querer trabajar más y que para la otra no lo vuelva a hacer. Entonces, déjalo que se rasque con sus propias uñas. Si se chingó lo de la semana para comida, no le des, que consiga. O a ver cómo le hace, porque si tú le das, le solucionas algo y lo orillas a algo que va a seguir haciendo cada semana o al menos más frecuentemente. Déjalo que se rasque. El principal problema de la gente que se rehabilita y vuelve a caer en lo mismo es porque carecen de responsabilidades. Ahí le va, mijo. Acabo, ya salió de un centro, ya va a estar bien. No, ese no es el punto. Usted como padre o como familiar, o si son tus padres o quien sea, hay que tener responsabilidades, hay que darles. No solamente hay que darles cosas a tus hijos, también hay que darles responsabilidades, obligaciones, y que se hagan cargo de sus acciones. Si un día su hijo está peleando borracho, si se lo llevan a un reclusorio o algo, no vaya a pagar su cuota. Antes de ir enojada con un policía o alguien, primero investigue qué fue lo que pasó. Si usted paga su multa, ya, el morro sale y en ese mismo ratito se sale y se va a pistear otra vez. Y usted ya se quedó con el dinero, aunque tenga millones. ¿Qué va a hacer ese morro? Pues no va a tener una obligación de decir, chinga, debo lo de la multa. Voy a trabajar, voy a ver qué hago para conseguir para pagar esa multa o la persona que me prestó. Pero si usted lo hizo, que acabo es mi hijo, ya no tiene esa responsabilidad de salir, ni ese pendiente, ni esa preocupación de salir a conseguir dinero a trabajar para pagar esa multa. Cuando están trabajando para pagar una multa, es un sentimiento que tienes de que, chinga, dinero a la basura, un sudor exceso, no manches, una semana en friega para poder pagar un ratito por una tontería que hice. Le piensas más. Cuando no, pues no. Simplemente, acá mis papás pagan. Mis papás tienen dinero. Ese es un error. Amigos, aquí nos despedimos. Y recuerden mucho bien lo que decimos. Y aclaro, cada persona tiene un punto de vista diferente. Pero si usted es una persona que tuvo carencias y ahorita le va bien y es una persona de bien, siéntase orgulloso y agradézcale a la vida de que sus padres no le dieron de más y lo enseñaron a trabajar. Acomoda ese mismo sistema contigo y va a ser todo diferente. DJ César, aquí se baile Zacatecas. Y si alguien tiene una opinión, déjenosla ahí en los comentarios. Y Dios los bendiga.